¿Van a aceptar que ustedes saben lo que están haciendo? ¿O van a decir, esta persona no es docente, no tiene la menor idea de lo que está haciendo? Y la comunidad reconoce si una persona es o no un docente o si la persona es o no un geógrafo. Es ver ese patrón complejo de conductas asociadas, de acciones asociadas, de reacciones, inclinaciones, etcétera, que son reconocidas como correspondientes a tal o cual persona. Es por eso que cuando es realmente importante que alguien sepa lo que está haciendo, no le damos simplemente una prueba o le hacemos hacer un examen. A los pilotos de aviones no es que les damos un interrogatorio por verdadero y falso y después los hacemos volar. Los ponemos en un simulador, los sumergimos y los hacemos subir a un avión sin pasajeros, por supuesto, para ver si pueden realmente hacer volar el avión. Es lo mismo que pasa con los médicos. No hacemos que un médico salga de la sala de examen directamente al quirófano. Tienen que hacer una pasantía, tienen que hacer, digamos, todo un proceso donde ven a trabajar a los demás médicos y los otros médicos pueden reconocer que esa persona está capacitada para hacer su función. En otras palabras, entonces, evaluamos si una persona ha desarrollado la red neuronal apropiada, esto es el conocimiento personal apropiado, a través de su desempeño general en una comunidad, en una red. No es las partes que componen el desempeño. Esto es por eso que me preocupa el tema de las competencias, de desagregar elementos en disciplinas más precisamente definidas. No son los pequeños retazos de conocimiento que tengo, sino cómo funcionan esos retazos de conocimiento cuando están sumergidos en el entorno. ¿Cómo sé que una persona puede nadar? Pueden decirle todo lo que saben sobre el nado, pero uno no sabe si saben realmente nadar o no hasta que uno lo mete en el agua y puede hacer nado sincronizado o no. Ese es el factor decisivo. Uno los hace meter al agua. Uno puede simplemente decir si alguien puede nadar o no, o decir si sabe nadar o si se está ahogando. ¿Sí? Más allá de que haya aprobado en un examen donde explique cómo es el nado. El conocimiento personal no es conocimiento social, no consta de artefactos sociales, no se construye como construimos una oración, no se construye como construimos una casa, no está organizado como organizamos la sociedad, sino que se desarrolla como desarrollamos un músculo. Entonces, el método, la actividad del aprendizaje es apropiado para ese tipo de conocimiento. Estar parado y decirle una serie de hechos a las personas, como estoy diciendo yo, no genera conocimiento personal. Puede haber artefactos sociales que ustedes recuerden o no, pero eso no genera el conocimiento. Lo mejor que ustedes pueden hacer es inducir o estimular algún tipo de pensamiento. Yo puedo tomar una oración y metérselas en la cabeza. Yo sé que físicamente no es posible, pero yo estoy tratando de hacer eso en este momento y por más que yo me incline y que me tire hacia adelante, lo cual no va a ser bueno para el video porque va a salir todo mi cuerpo en primer plano. Puedo inclinarme, digamos, tratar de meterle la información en la cabeza, pero eso no va a suceder porque cada uno de ustedes está reaccionando de manera distinta. Algunos sonríen, otros se ríen francamente, otros miran desde atrás y niegan con la cabeza, lo cual está bien, cada uno puede reaccionar como quiera. Pero la idea es que yo no les puedo poner el conocimiento, sino que yo lo que hago es darles estímulos que los hagan pensar. Y eso es parte de toda la experiencia social. Y es esta experiencia social la que genera a su vez el conocimiento. Lo que estamos haciendo aquí es parte de la práctica de la disciplina como un todo, y al participar en esa disciplina estamos transformándonos en personas que pueden
de mejor manera trabajar en esa disciplina. La forma de pensar acerca de un entorno de aprendizaje personal en este contexto es como una máquina para hacer ejercicio. Esto es, sumergirse en la comunidad y trabajar con la comunidad. Esto es, meterse en la comunidad y empezar a practicar con la comunidad. Ustedes utilizarían su entorno de aprendizaje personal si es que quisieran tornarse geógrafos, o utilizarían su entorno de aprendizaje personal y se contactarían con la comunidad de geógrafos. No se inscribirían para un curso de geografía. Puede ser, pero digamos, esa no sería la fuente de educación. La educación consistiría en empezar a escuchar y ver a los geógrafos en acción y de manera tentativa, en primer término, después cada vez más, practicar hacer aquello que hacen los geógrafos. Se puede aprender filosofía de la misma manera y eso es lo que hacemos en la filosofía. Por eso es que la filosofía es cool, porque en la filosofía nadie dispara hechos y pretende que el otro los crea. Todo el acto de la filosofía es, bueno, ver qué se hace con lo que nos dicen. A medida que los filósofos nos sumergimos en este entorno, nos ponemos en una situación de proximidad con otros filósofos y discutimos, intercambiamos opiniones sobre cuantiosas cantidades de cerveza, porque eso es lo que hacen los filósofos. En definitiva, la vida es muy corta y hay que disfrutarla, así que discutimos tomando unas cervezas y de a poco, gradualmente, nos transformamos en personas más capaces de ser filósofos, más adeptos a la práctica, a los métodos, a las formas de hablar, a la jerga, a la visión del mundo, a la forma de pensar que tiene la comunidad de filósofos. Y no solo eso, sino que uno a través de ese proceso se transforma en un racional o un realista, se afilia, si se quiere, con subdominios de la filosofía y se transforma en parte de la comunidad, de la sociedad dentro de la filosofía, desarrollando gradualmente una mayor afinidad con ese grupo en particular. Y no es, digamos, que a uno le dicen usted va a ser un realista, sino que uno determina su propio rumbo, su propio camino. En primer lugar, el camino de transformarse en filósofo y luego de ser un realista, algo que yo nunca haría. El desarrollo del conocimiento personal es como hacer ejercicio, más que aportar, absorber y recordar. El crecimiento personal, ese ejercicio, se desarrolla como consecuencia de las interacciones con el resto de la comunidad. De manera tal que tenemos el curso conectivista, entre comillas. No es un curso en realidad. Por eso dije entre comillas. Este curso conectivista, como el curso que damos George, yo, conectivismo y conocimiento conectivo, el curso que voy a empezar en junio que se llama competencias críticas, no enseñan información. No tenemos contenido que queremos transmitir, sino que, eso siempre me preocupa, sino que, ok. Sí, si me apagas el volumen, muevo el micrófono, ojito. Acción, reacción, ojo. Me quedan 5 minutos, muy bien. Entonces, en un curso conectivista, el contenido del curso es creado por los miembros del curso mismo. Eso incluye a los instructores. No es como el constructivismo, donde los instructores están en un costado. No funciona excepto que los instructores también tomen parte, porque si pensamos en cómo funciona una comunidad, en una comunidad, como sucede en una comunidad de geógrafos, están allí los geógrafos trabajando y están hablando de la geografía, discutiendo, intercambiando opiniones, diciendo, ay, sí, yo puedo dibujar mapas y vos no. Y todos los otros geógrafos que son menos alfa o que están aprendiendo a ser geógrafos, están tratando de meterse en la comunidad. Entonces están los instructores y los alumnos en el mismo lugar, creando el mismo contenido y trabajando con ese mismo contenido. Entonces, en esta educación crítica,
se está creando contenido y enseñando a nosotros a leer ese contenido. Y los alumnos también van a estar creando contenido. Y juntos, a través de nuestras acciones individuales, creamos esta comunidad, esta sociedad o esta cultura que gira en torno de esta idea. No le decimos a los alumnos que realicen tareas en particular, sino que lo que sucede en realidad es que se les presenta aquello que otros han creado o que crean y hacen con eso lo que les parece pertinente. Ahora bien, ¿qué hacen? Eso va a depender de su experiencia en el curso, de a quién estén siguiendo, de quién estén utilizando como mentor, como modelo, a quién estén tratando de imitar o si no lo están tratando de imitar. La idea es que en su propia manera, de su manera, traten de disponer del contenido y los materiales que componen esa disciplina. Lo que sucede muchas veces, o la mayoría de las veces, si uno tiene suerte, es que ellos van a cambiar la disciplina. Hay algo único que no habremos visto antes en esa disciplina y de esa manera la disciplina se desarrolla y evoluciona. Hay muchas personas en distintas disciplinas que tienen las más fantásticas ideas y su contribución, su aporte a la disciplina es, digamos, lo que hacen a través de los alumnos. Es lo que yo formé, digamos, en mi mente cuando era alumno. Y en ese momento, en lugar de seguir el enfoque cognitivo tradicional, lo que hice fue tomar un rumbo diferente porque me pareció que era más apropiado trabajar con los educadores y con los filósofos y lentamente ir creando mi propia perspectiva. A menudo en un curso conectivista lo que se hace es algunas actividades comunes como leer, poner comentarios, hacer blogs. Esto no es obligatorio, pero empíricamente hemos aprendido que la mayoría sí lo hace estas actividades. También hemos observado de manera empírica a través de distintas ofertas de cursos conectivistas es que los alumnos participan en una gran variedad de actividades no predecidas. Muy parecido a lo que ocurre en la vida. En un curso conectivista tenemos 3 subgrupos de español dentro de todo el curso, hablando, trabajando juntos. Hay grupos de Second Life, con grupos de Google, de Yahoo, mapas conceptuales y muchas cosas más. Esta es la idea, de que no estamos ubicados en un lugar en particular, no estamos sentados en un entorno en particular. Lo único que hay que hacer para participar en el curso es conectarse a él de alguna manera. Y puedo utilizar cualquier aplicación desde cualquier lugar, cualquier forma, cualquier manera de comunicarme para trabajar con ideas y conectarme con el grupo, agregando una perspectiva nueva, única al grupo. Entonces, un curso conectivista, muy importante es esto, no es un grupo de personas que marcha haciendo la misma actividad. El diseño del aprendizaje es el conectivismo. Bueno, le estoy complicando la vida a los traductores. No es que todos tienen que hacer la misma actividad. En un curso conectivista cada uno hace su propia tarea, cada uno. Algunas personas están en el curso, otras no están en la clase. Tal vez terminan el curso, pero no estaban ahí cuando empezó o se van antes de que termine. Distintas maneras de participar en el curso y se entiende y se espera que los alumnos llevarán a cabo actividades distintas en distintos momentos. Su aprendizaje surgirá como proceso de estas actividades y de la misma importancia es la idea de que nuestra comprensión social del tema a tratar también va a crecer. Es decir, nuevamente, no es un contenido estático el conocimiento o el contenido del curso. Cada vez que se hace el curso, el contenido va aumentando. Entonces, en un curso conectivista tenemos 2 modos principales. Primero, está la creación de un entorno, de un ambiente. Es el ambiente del aprendizaje, el entorno del aprendizaje que fomenta y apoya la gran diversidad y la autonomía en la participación. Un entorno que es abierto, muy importante es esto, no puedo cerrarlo, no puede haber una barrera, tiene que ser abierto a personas
ideas que puedan entrar y salir. Está basado en la idea de la interacción entre personas y un cuerpo de materiales grande y no definido. Y en segundo lugar, este entorno, allí las personas hacen sus propias actividades creando interacción con otros y creando conocimiento no esperado que surge como resultado de la interacción. Entonces, acá cumplí con los 5 minutos que me dieron nada más, que Alejandro me dio. Esto era lo que les quería comentar. Ahora tenemos tiempo para algunos comentarios o preguntas. Espero que los que me estuvieron viendo por Ustream lo hayan disfrutado. A ver si quedó alguno. Bueno, ahora tenemos muchísimo más. Estaba mirando acá, hubo más o menos durante esta hora unos 100 tweets y, o sea, 100 decenas de personas que mandaron tweets, entre ellas 2 personas, una dentro de la sala, que fue Luz Pearson, ahí adelante, que ella siguió el segundo curso que hizo Stephen sobre el colectivismo, y el otro fue Diego Leal, que habíamos mencionado antes, que no solamente tuiteó, sino que hizo una serie de comentarios, a veces con dudas, muchas veces remarcando, ¿no? Por ejemplo, cita a Stephen, ¿no? Que dice, no pedimos a los participantes que hagan una tarea en particular, se presentan recursos para que decidan qué hacer con ellos. Y Leal dice, desde esta perspectiva no se parece a lo que hago, tengo actividades definidas, pero será mi manera de wayfinding, ¿no? De encontrar el camino. Como creo que quedó más que de manifiesto, Stephen tiene una particularidad, no lleva teléfono celular, así que nunca podría sonar como el del fotógrafo. Tiene teléfono celular, pero siempre lo tiene apagado. No, tiene una particularidad que creo que se manifestó muy bien en la propuesta de los comentarios, es que tiene una doble formación, o sea, tiene una formación humanista, básicamente en filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, y también en programación. Él está desarrollando ahora una herramienta nueva, que a lo mejor podemos hacer preguntas sobre eso, porque está muy insatisfecho con las herramientas que existen, con los administradores de contenido, que son lineales, secuenciales, copiados del mundo real, que no ayudan a generar ninguno de los entornos de personalización, ni mucho menos una personalización en el diseño de contenidos, el diseño de actividades. Y entonces, él, con un grupo de investigadores y de programadores en Canadá, está generando una herramienta nueva, lo que demuestra que cuando uno tiene esta doble formación, o cuando tiene esta doble inscripción, ¿no? O sea, la capacidad crítica de las humanidades, pero la capacidad performativa de la ciencia, entonces lo que se puede hacer es no simplemente criticar, sino generar alternativas, y que esas alternativas estén fundamentadas sólidamente, como quedó demostrado sobremanera hoy, de esta combinación. Creo que entonces él como persona muestra el tipo de profesional que a mi entender tendríamos que formar nosotros, gente que sea bien alfabetizada en ciencias y humanidades. Una de las grandes tragedias de la enseñanza, especialmente en la universidad, que están totalmente divididos. Por un lado la gente que hace pero no piensa, entre comillas, por otro lado los que piensan pero que no hacen, entre comillas, ¿no? Demasiadas comillas. Así que bueno, les paso, creo que habrá muchas cosas para charlar, para preguntarle, para inquirir. Un dato estadístico, cuando hicieron el primer curso, el curso en el año 2008, colectivismo y conocimiento conectado, ese curso tuvo como un doble destinatario. 30 personas de una universidad en Canadá que se acreditaban con ese curso, o sea que necesitaban los puntos para ponerlos en el currículum, y más de 2.000 personas en línea que lo hicieron por la libre. Lo que tuvo de curioso el curso es que simultáneamente se pudo hacer formal e informal, se pudo hacer acreditado y no acreditado, y la cantidad de gente quedó muchísima. En ese primer curso, y Stephen lo marcó bastante, hubo 171 personas de una calidad intelectual excepcional que desarrollaron weblogs propios, no para acompañar el curso, sino para enriquecer el curso o para codiseñar el curso. O sea, los docentes en muchos sentidos estaban a nivel de Stephen, manteniendo las proporciones, no
eran alumnos, no se planteaban como alumnos, se planteaban como personas que pueden co-crear conocimiento, pueden co-diseñar el conocimiento. El segundo curso fue más acotado, hubo 800 personas, y ahora el que propone para este año, a partir de junio, para que están todos invitados a cursarlo, porque es en línea, gratuito, libre, etc., se va a llamar alfabetizaciones críticas, críticas de hecho, no. Alfabetizaciones críticas, así que creo que es una oportunidad para todo el mundo que escuchó y que le interesó lo que está diciendo él, no solamente escuchar, sino practicar, como dijo él todo el tiempo, ¿no? Hay que meterse, hay que sumergirse, hay que sentirse como el pescado dentro del agua, ¿no? Sabiendo que es agua y que no es pescado. Preguntas, comentarios. Stephen está acá para que lo exprimamos como un limón o un melón, algo más grande, una sandía, no sé. Algo, porque tiene mucho para contarnos, mucha experiencia y mucha generosidad en transmitir todo lo que está haciendo. ¿Quién empieza? El shock del pasado, que es un concepto gracioso. Lo inventé en Rosario. ¿Fue en Rosario o en Córdoba? No me acuerdo. Fue en Rosario, sí. Inventé este término. La idea es que estamos sobrecogidos, superados por la información. Siempre estamos atrás, nunca podemos estar a la par, no podemos llevar registro, no podemos recordar lo suficiente, ya no más, porque hay demasiados hechos en el mundo. No podemos llevar el rastro de todas las personas que conocemos, nos olvidamos, siempre estamos apurados, ocupados, no dormimos lo suficiente, nunca nos alejamos del trabajo. Esto es lo que Ivan Toffler llamaba el shock del futuro, pero ahora ya estamos en el futuro. Entonces esto hoy en el futuro es el resultado de vivir en el pasado utilizando métodos y tecnologías viejas. Entonces yo lo llamo el shock del pasado. El shock del pasado y la cura para el shock del pasado es incorporar nuevas tecnologías en nuestra propia vida para organizar nuestro calendario usando el Google Calendar o usar un registro de contactos para mantener los contactos al día. Pero hay que abordar el conocimiento de una manera distinta. El dicho viejo es que no es un reservorio, sino que es un río, algo que fluye. Y para darnos cuenta de que mañana va a haber la misma cantidad de conocimiento que hay hoy, pero va a ser siempre distinto. Entonces no tiene sentido tratar de capturar el conocimiento de hoy, capturarlo todo y guardármelo para mí, sino que tomar muestras, tomar una parte y dejarlo fluir, es dejarlo irse. Y así es como nos adaptamos al futuro, evitando el shock del pasado. Cuando nosotros, cuando nosotros desarrollamos este proyecto Facebook el año pasado, si bien no seguimos la metodología de Stephen paso a paso, pero incorporamos muchas de las cosas que comentó. Así que le voy a pedir a Ivana Daime, que está acá, que haga un comentario acerca de las analogías y diferencias que vio entre lo que nosotros hicimos y lo que Stephen planteó hoy. Bueno, la verdad es que hay muchísimos puntos en contacto y hay muchísimas diferencias, ¿no? También, como Diego Leal, nosotros no pensamos, y quizás porque venimos de un curso formal y venimos también con nuestra propia historia, en la cual fuimos educados con un método y también educamos siguiendo ese método, se nos hace bastante difícil esto de just let it go, o sea, bueno, a ver qué pasa, tiramos textos, tiramos autores y a ver qué pasa. También quizás porque enfocamos estando en una facultad, digamos, de ciencias sociales, en las cuales
generalmente todo pasa por la palabra y por la palabra escrita, enfocamos mucho en la producción y en el pensar con imágenes. Entonces, creo que si veo la diferencia más grande por ahí entre el conectivismo o los cursos del conectivismo y los nuestros son que trabajamos mucho con la idea de que lo que teníamos que tener al final era una producción y que esa producción tenía que ser audiovisual, sobre todo para tratar de despegarnos y empezar a descubrir otras formas de presentar el conocimiento que iba más allá del escrito. Después hay muchas similitudes, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer dentro del proyecto Facebook fue abandonar ese modelo broadcast de educación, es decir, durante mucho tiempo nosotros hablamos de tecnologías que permitían la participación, de usos sociales de la tecnología, de la conexión en red, de audiencias participativas, pero lo hacíamos de un modo muy poco participativo. Y de alguna manera lo que nos dimos cuenta es que no podíamos simplemente a través de la enunciación de un cambio de época llamar a la participación, sino que había que repensar todo y que había que diseñar un dispositivo de participación. Y la verdad es que nos encontramos algunas de esas sorpresas en las cuales sí hicimos delito, porque muchas de las cosas que nos encontramos fueron una sorpresa que no estaba pensada por nosotros. Esas son, creo que, una de las mejores cosas que encontramos. Alejandro mencionaba por ahí algunos de los desafíos de la educación actual, muchas veces se menciona la falta de participación. Esto no es algo que pasa en la educación solamente, sino en las redes sociales. Y creo que este dispositivo, digamos, que armamos iba en ese camino, digamos, estaba pensado como un dispositivo para la participación en una educación participativa y para la participación. Así que bueno, creo que ahí son algunos puntos en común y obviamente otros que no tanto. Si se preguntan qué estoy haciendo, estoy tratando de ofrecerle la traducción simultánea a mi audiencia por internet. Sí. ¿Quiere que hable en inglés o en español? En inglés. Bueno. Cuando hablamos del aprendizaje y la enseñanza de idiomas, deportes y música, de instrumentos músicos, ¿cómo funciona esto en la mente, en las redes neuronales? Porque usted dijo que si uno quiere aprender a andar en bicicleta, tiene que hacerlo, tiene que subirse a la bicicleta. Entonces, ¿cómo funcionan las conexiones sociales allí? Básicamente, ¿cómo funciona el mecanismo del aprendizaje? ¿Cómo genero conocimiento entre la unión con la comunidad? La respuesta no es simple, obviamente. Hay mecanismos o principios de asociación que describen cómo las conexiones se forman entre las neuronas. Ahora, estos mecanismos o principios difieren un poco de un tipo de red a otro tipo de red. Entonces habrá mecanismos que son más únicos y específicos en la memoria humana y distintos mecanismos que trabajan para el conocimiento social o la memoria social. Pero he identificado 4 tipos principales de conexiones. No quiero decir que son 4 tipos principales de asociación, porque hay otros tipos de asociación, pero estos son 4 que para mí tienen roles importantes en el aprendizaje social y en el aprendizaje personal. El primero es el aprendizaje Hebbian, lo nombré por el psicólogo Hebb. Es la idea de que 2 neuronas son estimuladas a la misma vez y no estimuladas a la misma vez, entonces forman una conexión. Es como la idea de que hay cosas que son similares, las cosas que son similares se atraen. Entonces en una sociedad vemos porque personas que tienen los mismos intereses se asocian entre sí. La segunda forma de asociación es por proximidad, la idea de que las cosas que están una cerca de la otra forman un enlace, un vínculo. En el libro de McClollins
Parallel Distributed Processing, describen este tipo de formación de la conexión para crear grupos o pools. Esta es una manera de crear categorizaciones, grupos, de categorizar. En las comunidades sociales se forman conexiones con el vecino de al lado, el que tengo más cerca. He visto investigaciones que muestran que las personas con las que nos enamoramos o nos casamos eran personas próximas a nosotras, locales. Te casás con la chica de al lado porque es la vecinita. Y el tercer tipo de asociación es la propagación trasera, esta idea de mecanismos de feedback o de conexión. Los dos primeros los usamos para realizar una red de conexiones que produce una producción, y esta producción crea una reacción que se retroalimenta a las redes otra vez. La fuerza de las conexiones entre las distintas identidades surge de allí. Es como una red que se estrella contra una pared y hay allí un efecto de retroactivo donde surgen las fracciones en el aprendizaje social, el feedback, la crítica, el comentario. Son distintas maneras que vemos en las que las conexiones entre nosotros y el conocimiento se va refinando y vamos explorando. Y finalmente, la cuarta forma de asociación se basa en principios de termodinámica. En la literatura se llama la asociación Boltzmann, porque son los principios de termodinámica de Boltzmann. Es la idea de que la red se establece bajo una configuración más estable termodinámica, que del modo en la que hay menor gasto térmico, es decir, como si fueran vagos, holgazanes, encontrar el equilibrio para no tener que esforzarse demasiado. Tal vez es una contradicción, pero esto es un proceso básico en el que las conexiones de las neuronas individuales llegan al estado más bajo posible, y este mecanismo de Boltzmann, que se llama recocido, que se estimula primero y luego se la deja establecerse. Es como para endurecer el metal cuando se lo calienta y se lo enfría al metal para que se endurezca, establecerse en el modo más estable después de haberlo agitado. Es como una comunidad que está en paz y en tranquilidad, que se lleva bien con el vecino, pero de vez en cuando se necesita algo que lo agite, una elección, una discusión, elecciones, algo que redefina los vínculos y analogías dentro de la sociedad. Estos 4 mecanismos de asociación tan simples forman conexiones entre pares de neuronas individuales a formar grupos más grandes de neuronas, y estos mecanismos los describe McLaughlin, otros los describe Minsky y Proper. Mucho trabajo en esta área han hecho, describiendo fenómenos cognitivos cada vez más complejos a través de la combinación de estas cosas. Para darles un breve ejemplo, los números los reconocemos por su forma, en el audio por su sonido, y estos números se combinan y hay formas de matemática asociativa. Esta fue descrita por John Stuart Mill, y en las acciones de Mills, que describe formas más avanzadas de la que describía Philip Kitcher en su libro de matemática. La idea aquí es que uno piensa en la matemática no como relaciones entre oraciones o proposiciones o entidades como son los números, sino que se las considera como secuencias de operaciones, patrones de comportamiento que se repiten. Esto está basado en el principio filosófico
del operacionalismo en la matemática. Esta es una manera de crear conocimiento matemático a través del principio de asociación, que realmente es difícil y complejo de explicar, pero básicamente funciona desde estas asociaciones simples como principios, construyendo hasta cada vez tener ideas más complejas y más altas. Y esto es importante, una última cosa. Este es el tema de la abstracción, de la generalización. Tradicionalmente considerábamos a la abstracción y la generalización como procesos. Vemos un pato, un pato, un pato, un pato, entonces ya creemos que todos los patos son blancos. Es el proceso de inducción, pero es la inversa, es subtraer. Vemos un pato, tomamos de allí el concepto del pato, todo menos el color. Entonces ya sabemos qué son los patos. Esto es importante porque, lógicamente, no puedo llegar a la generalización de la inducción. Y el centro de la filosofía del siglo XX trataron de probar esto, de la inducción. No puedo llegar de acá a acá, no puedo tener dos generalizaciones a través de la inducción. Para llegar a una generalización tengo que tomar algo específico y removerle los conceptos, quitarle elementos, y la manera de hacerlo es pensar en estas cosas de manera subsimbólica, como si fueran patrones de percepción. Y esto, de hecho, es así como nosotros procesamos datos. Cuando el dato visual entra por los ojos y entra al fondo de nuestra cabeza, en la corteza visual que está atrás, pasa por una serie de conexiones, y estas conexiones de redes lo que hacen es filtrar, descartar distintos elementos. Las dos mitades es un proceso de crear un esbozo, es detectar los bordes. Las neuronas detectan los bordes y todo el resto de la información lo descartan, y así llegamos al concepto del objeto. Encontramos los bordes y ahí identificamos el objeto. Ese es el tipo de proceso. Los mecanismos reales son distintos, pero el resultado es un lenguaje complejo de la matemática, ontología y otros conocimientos de muy alto nivel que tenemos hoy. La respuesta es... la respuesta es densa porque tiene que ver con, él mencionó a varios autores, fundamentalmente a David Rutherford y James McKinnon, que son autores de una obra que está traducida al castellano del año 1987 que se llama Procesamiento Distribuido en Paralelo. Y lo interesante del planteo de Stephen es que estas cosas que eran tema de la inteligencia artificial y que tenían que ver con investigaciones muy refinadas en áreas bastante experimentales, tardan 20 años en llegar a la educación. Y entonces resulta que nosotros estamos enseñando y aprendiendo, lo que estoy enseñando, con teorías del cerebro de hace 30 o 50 años atrás. Y por eso se dan estos desaciertos. Y por eso estamos trabajando con teorías psicológicas como el constructivismo, o el constructivismo declamado pero nunca practicado, ¿no? Entonces, cuando uno está metido como está Stephen, en la crema y en el corazón de estas teorías, que son todas no representacionalistas. ¿Qué quiere decir? Que plantean que no hay objetos externos independientes de los observadores, sino que fundamentalmente lo que hay es una construcción colaborativa. Y también otra cosa muy importante, que para la gente que está metida en el mundo de la computación y de la red cada día más clara, pero para la gente que está afuera no se da cuenta, es que todo el mundo sigue creyendo que la única forma de generar conocimiento es a través de los formatos lógicos tradicionales, que son la inducción y la deducción. O sea, a partir de lo particular llegar a lo general, o a partir de lo general llegar a lo particular. Cualquier persona que sabe algo de innovación o de descubrimiento, de invención, sabe que en general los descubrimientos o las invenciones se hacen por abducción, y la abducción tiene que ver fundamentalmente con esa capacidad increíble que tiene Dr. House a partir de un indicio, como decía recién Stephen, de un edge, algo que nadie vio, un borde que no tiene nada que ver con nada, y de repente dice, pero esto tiene que ver con esto.
los docentes no conocen estas cosas o que no practican, y los pedagogos no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? Pero siguen vendiendo lo que se llamaba en inglés snake oil, aceite cúralo todo, ¿no? Que no cura nada, por supuesto, que sigue enfermando. Acá tenemos una pregunta que hizo Diego, dirigida a Stephen, que dice: la mayor parte de los alumnos prefieren ser enseñados por un experto. ¿Cómo sería el terreno medio del conectivismo? He visto que la mayoría de los alumnos prefieren ser enseñados por un experto. ¿Cómo sería ese terreno medio del conectivismo? Bueno, sigue habiendo docencia por expertos, pero esa enseñanza se ve diferente porque en lugar de que el experto se pare delante de la clase y les hable, algo que sucede porque no se ha eliminado en su totalidad, pero que es una parte muy pequeña ahora de la actividad. En cambio de eso, el experto lo que hace es llevar a cabo la disciplina dentro de esa comunidad disciplinaria. El abogado entonces se involucra en casos, el filósofo hace filosofía, el geógrafo hace mapas, el psicólogo hace psicología. Y todo esto se hace de manera abierta. Estas prácticas se hacen de manera abierta y de manera reflexiva, documentando lo que hacen, cómo lo hacen. Es por eso, como comentario adicional, yo tengo mi sitio web. Es por eso que en mi sitio web yo publico las charlas que doy, escribo en el blog. Alguien en la organización a veces me ha pedido que defienda un proyecto y yo lo que hago es escribir la carta para defender el proyecto y la pongo en el blog, lo cual es bastante divertido. Me piden que hagan relevamientos, hago relevamientos y luego los posteo en el blog. La idea es trabajar de manera abierta y al trabajar de esa manera, como parte de esta comunidad, otras personas que son educandos, que están aprendiendo, me ven ejerciendo la investigación en mi disciplina y ven ese ejercicio de la profesión y luego pueden emular esa práctica profesional en el grado en el que se sientan cómodos. De manera tal que allí empieza la interacción. Tentativamente tratan de interactuar con la comunidad en formas en que han visto a otros interactuar con la comunidad. Con frecuencia, para comenzar, se trata de un proceso de imitación y que en definitiva se transforma en un proceso de improvisación. Si han visto a los músicos de jazz cuando hacen las jam sessions en los clubes de jazz, lo que hacen es improvisar. Están todos los músicos ahí, son personas de edad, uno está en el piano, el otro toca el saxo, el otro la trompeta. A cada uno, digamos, hace lo que quiere. Y ni siquiera es que me guste la música de jazz o eso, pero vemos gente que está tocando digamos, hace años y que de manera tentativa va imitando. Y hay jóvenes que van a estos clubes de jazz, chicos jovencitos con un instrumento nuevo y que van tratando de imitar, de a poquito van aportando y gradualmente, a medida que se sienten más cómodos con lo que están haciendo, su aporte es mayor, se involucran más en el grupo y llega un punto en que a través de esta práctica y a través de esta mayor participación gradual, esa persona, ese jovencito, se termina transformando en un músico de jazz acabado, hecho y derecho. No es que uno le dice a alguien, así es como uno tiene que unirse a un grupo de jazz. Uno puede sentarse y describirlo 24 horas, pero la realidad es que hay que vivir ese proceso. Lo mismo pasa con los equipos que practican un deporte, sea cual fuere el deporte. Uno empieza en la tercera división, de a poquito, a medida que va avanzando y que está pudiendo participar más, pasa a la segunda división y después a la primera. Y esa persona que empezó en tercera división de a poco es reconocido como un buen jugador. ¿Y esa persona cómo aprende? Observando a los expertos jugar. Por ejemplo, yo solía jugar a los dardos, al tiro al blanco, digamos, con dardos. Dardos es la palabra en español, él decía darts en inglés. Estamos aquí comentando cómo se dice una palabra y la otra. Entonces, como decía,
Yo solía jugar a los dardos y uno ¿cómo juega? ¿Cómo aprende a jugar a los dardos? Viendo cómo juegan los que saben y tratando de imitar lo que hacen, cómo ponen la mano, cómo tiran el dardo. Y uno imita mucho, tira, practica una y otra vez, tira un dardo atrás del otro y aún con toda la práctica del mundo tiene que jugar contra los expertos. Es allí, jugando contra los expertos, donde uno realmente aprende. Es ahí donde mejora el juego, porque uno está realmente involucrado en esa interacción, en ese juego con el especialista, con el que sabe cómo jugar. Solía jugar, ¿cómo era que se llamaba? Con un jugador de dardos, no me acuerdo ahora el nombre, es muy famoso, pero no me puedo acordar ahora cómo se llama. Phil Taylor, ahí está, me acordé. Jugar con él en un torneo de dardos realmente me voló la cabeza. Ver cómo juega y ver cómo hace tac, 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 tac y lo tira al blanco sin problema. Y uno dice, ay, ¿cómo hace? Pero bueno, una vez más, aprender viendo. Y uno hace todo lo posible para imitarlo y de adquirir a través de años de práctica lo que él hace naturalmente, tirar los dardos y tirarlos al blanco. Esa cosa de tirar el dardo al centro naturalmente con un movimiento de la mano, ¿sí? Diego Leal, que sigue, parece que estuviera más acá que nosotros, está más presente como ausente. Nos recomienda que leamos un libro que se llama Brain Rules, de John Medina, 12 Principles for Surviving and Thriving at Work and School. Brain Rules está en brainrules.net y muchas de las cosas que estuvo comentando recién Stephen están ligadas a un descubrimiento neurológico reciente que se llama neuronas espejo. Neuronas espejo, hay un libro de Marco Iacoboni que se llama Las neuronas espejo, empatía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo entendemos a los otros. O sea, y estas cosas van saliendo. Alguien en Colombia dice algo, Río de Janeiro, nosotros lo tomamos, pegamos en la web, y esto es imposible hace 2 años atrás, 5 años atrás. Una forma de vuelta de cómo el aprendizaje colectivo, cooperativo, distante, etc. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más cortita o 2 y la vamos cerrando. Gino atrás. I will do it in Spanish. En nuestro sistema educativo, y creo que en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, los docentes están acostumbrados a enseñar, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces la pregunta concreta es si el colectivismo se da un método diferenciado o deberíamos tener un método diferenciado para enseñarle a los docentes a pensar de manera diferente todos estos problemas. Digo, yo participé del proyecto Facebook como alumno y nosotros empezamos a pensar de otra manera los problemas que tenían que ver con el método de estudio, con el objeto de estudio que era Facebook, o con el método de analizar eso. Y el tema es ver de qué manera los docentes, que por ahí no están relacionados de ninguna manera con este tipo de tecnologías, pueden empezar a pensar los problemas en esta clave, ¿no? Este es, en cierto modo, el tema de la presentación que yo hice en Córdoba y en Rosario, de manera tal que las podés encontrar en línea. La idea subyacente es que lo que estoy tratando de hacer con los docentes, y este es el abordaje que yo suelo adoptar cuando hablo con docentes, es hablar no de cómo pueden mejorar su docencia, su actitud de enseñar, sino cómo pueden mejorar su aprendizaje. Y se los digo con honestidad, no me importa lo que enseñen. Lo que sí me importa es que, digamos, que puedan salir de la charla con una mejor forma de aprender ellos mismos, ¿sí? No de enseñar. Yo hablo de formas de abordar la información que suele estar respaldada por la Internet y ayudarles a mejorar todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo primero es la interactividad, entonces cómo lograr una mejor interactividad, porque tradicionalmente los docentes no tenían una buena interactividad con otros miembros de su profesión
o con los investigadores. De manera tal que yo hablo de métodos para mejorar la interactividad. Otra cosa que yo he mencionado es lo que se llama la usabilidad, que básicamente consiste en hacer que la información que uno tiene en la vida sea simple y fácil de organizar y más congruente, más sistemática. Hablo de los métodos que pueden utilizar los docentes, a veces recurriendo a las nuevas tecnologías, como por ejemplo los sistemas de gestión de contenidos, para asumir control de su propia información, de su propio vocabulario incluso, y gestionarlo y administrarlo para ellos mismos. Y trato de hablarles de cómo tener formas de lograr la información correcta en el lugar y en el momento en el que lo necesitan. Y esto es este shock del pasado del que yo les hablaba. Pensar en la información como un fluir, como un continuo, como un río que fluye y no como un reservorio, como algo estanco. A través de eso yo hablo de formas de utilizar la Internet para mejorar esto. Sin embargo, lo importante en este caso es la actitud que uno tenga hacia estas cosas y que cambie esa actitud. Cuando uno se da cuenta, si se da cuenta de que si tiene estas herramientas puede tener más control del conocimiento, puede obtener la información donde y cuando lo necesita, si logra utilizar la herramienta, aún así tiene que tener una actitud similar para con su propio aprendizaje. La Internet tiene que ser el andamio que nos ayude a aprender mejor en nuestra propia vida, y es eso lo que yo trato de presentarles. Esto es que no hace falta depender de la Internet para poder procurar la interactividad. Hay muchas otras maneras de buscar la interactividad, ¿sí? No importa decir que la Internet esté o no esté, y eso es lo que se hace, tratar de encontrar su forma propia de interactuar. No hace falta tener la Internet para organizar su propio conocimiento. Yo tomo hojas de papel y hago en esas hojas diagramas y así los organizo a mi modo, de mi manera. Yo tengo mi propia representación del conocimiento. ¿Sí? Yo soy así, no hace falta hacer todo, digamos, con la Internet. Uno lo que hace es representarlo a su manera, de su propia forma. A lo mejor son libros, a veces son tarjetas o fichas, pequeñas cosas para acordarse. Son pequeños trucos que uno puede utilizar para poder gestionar y manejar su propio conocimiento. Insisto, es la actitud de asumir control de su propio conocimiento que es respaldado por la Internet, pero que no necesariamente se basa exclusivamente en la Internet. Última. Una opinión. Pido la opinión que tiene sobre esto. El sistema educativo es un dispositivo social que tiene objetivos sociales de conocimiento. ¿Es posible que tenga en cuenta objetivos personales? Digamos, ¿podemos hacer modificación al sistema cuando su estructura es una contradicción? Es muy difícil ser un individuo dentro de un grupo, ¿no? Realmente es difícil, especialmente cuando todos los mecanismos y los sistemas están estructurados de manera tal de generar conformidad más que expresividad. No significa que no sea imposible, pero sí significa que hay que reconfigurar el conocimiento, la comprensión. En Canadá, por ejemplo, se han adoptado diversos sistemas educativos. Por ejemplo, en Ontario y en Quebec se ha adoptado la metodología constructivista, que ha demostrado ser muy efectiva. También se pueden hacer cosas en entornos de traducción, de educación tradicional, como por ejemplo lo que tiene que ver con el alfabetismo de los medios. Y este programa coexiste con el programa tradicional. El curso, por ejemplo, que yo estoy haciendo tiene que ver con las alfabetizaciones críticas, y esto, digamos, se puede hacer también en un entorno formal. Muchas de mis propias ideas sobre este tema surgieron a partir de trabajar en una estructura tradicional. Las intervenciones tienen que ser promovidas. Tenés razón en eso, hay que promover la autonomía, y la diversidad en la clase, lo cual es lo más difícil de lograr. Tenemos que darle a las personas la oportunidad de crear y, lo que es más importante, la oportunidad de fallar, de fracasar. Yo he tenido fracasos muy interesantes. Una de nuestras clases, por ejemplo, era una clase abierta
y habíamos establecido una especie de sociedad modelo y yo era el dueño del banco. Y ahí es donde me di cuenta de que yo no había nacido para ser banquero, porque mi banco quebró y todo el sistema quebró también. Porque, bueno, como era un curso electivo, no simplemente lo que pasó, es decir, yo no quería que mi banco quebrara, pero quebró. Y también los miembros del Parlamento fueron expulsados por el gobernador general, etcétera, etcétera, digamos. Cosas como esta. Hay que hacer lugar al experimento, al fracaso, a la falla, porque todas estas cosas van a llevar, en cierto grado, a la independencia y a la autosuficiencia. Sin embargo, esto en general va a contrapelo del sistema. A veces es difícil mantener y desalentar este tipo de cosas en una estructura institucional. En general, la institución es la que termina rechazando esto. Entonces, cuando me preguntan dónde se va a dar este cambio, las nuevas educaciones y las nuevas tecnologías, es fuera de las escuelas. Allí es donde se va a dar el cambio. Y esto plantea la pregunta de cómo mantenemos nuestra cultura y nuestra comunidad. Sí, el aprendizaje en el futuro se va a dar fuera de la escuela, porque ahora ya no vamos a tener esa audiencia cautiva. No es que la hayamos tenido en algún momento, pero si uno repite algo a un grupo de personas con la suficiente frecuencia, terminan creyéndolo. Y lo estoy diciendo haciéndome cargo de lo crítico que soy. Ya, si no tenemos una situación de clase, va a ser más difícil. Por supuesto que los publicistas saben cómo transmitir el mensaje, aun cuando no los tengan en una situación de clase. Entonces vamos a tener que ser más inteligentes sobre cómo propagar los valores sociales y comunitarios. Tenemos que alentar en nuestra comunidad programas, productos, actos creativos, eventos culturales, de manera tal que los valores que nosotros queremos promover en la sociedad, vamos a tener que representarlos en la sociedad. Como una generación anterior, vamos a tener que ser el tipo de sociedad que queremos que los jóvenes sean. Históricamente esto ha sido un pedido muy exigente porque en general sus ideas no están a la altura de nuestras capacidades y la sociedad no siempre plantea el mejor modelo para los jóvenes, de manera tal que tendremos que prestar más atención a esto en el futuro, mucho más de lo que sucedía en el pasado. Y nuestra conducta como sociedad va a tener que estar a la altura de esas ambiciones. Bueno, parece que la pregunta... El comentario final de Luz puso el dedo en la llaga, porque está muy bien tener todas estas teorías innovadoras, pero cuando uno tiene que bajar las instituciones conservadoras, no la escuela en particular, sino la institución como tal, ¿no? Que tiene valores sociales por encima de los personales, es difícil articularlo. De todas maneras, y aprovechando este cierre de intervención, creo que el ejemplo de este libro, como proyección colectiva, ¿no? Porque en definitiva este libro, fíjense, se llama Proyecto Facebook y la Post-Universidad, Sistemas Operativos Sociales y Entornos Abiertos de Aprendizaje. No es un libro muy simpático, no es un libro muy institucional, al revés, es un libro que está bastante a contrapelo de lo que se hace en la universidad, de lo que hace en la institución, y curiosamente fue financiado por la Fundación Telefónica, que en definitiva es una parte de Telefónica en sí mismo. Fue propuesto, pero... Sí, pero... Claro, pero la Fundación lo financió, digo... Sí. Y fue un diseño colaborativo. Y atrás, entonces quiero mencionar a una persona que no está acá, que era parte de Alejandrina y todo el equipo de Fundación, que trabajó como loco para sacar esto en tiempo récord, porque se presentaron los originales como habíamos convenido, el 1 de febrero, y contra el tiempo de locura tenemos un producto en 2 meses de una calidad excepcional. Atrás de todo esto también está involucrada una persona que es José de la Peña Aznar, que es el articulador, el coordinador del área de debate y conocimiento de la Fundación Telefónica en España, que ha llevado adelante un ciclo de 10 charlas impresionantes, habiendo llevado a España a gente
como Clay Shirky o como Steven Weinberger, y que se va a cerrar con la entrada de Raymond Kurzweil, gente que o no había estado nunca en España o había estado en lugares de no el nivel de relevancia y exposición que implica estar en una actividad de la Fundación Telefónica. Así que bueno, agradezco especialmente a la Fundación Telefónica, a la Embajada de Canadá, a todos los integrantes del proyecto Facebook, a Stephen Naus, y invito a los que puedan y quieran estar esta tarde a las 3:30 de la tarde en la Feria del Libro, donde va a ser el bautismo formal de nuestro querido hijo, que tiene tantos padres, madres, tías, abuelos, que no sé, es un programa de poliseminizaciones, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias.